Gracias, señor Álvarez. Bueno, vamos a dar inicio a la sesión. Tiene la palabra la concejal de presidente del bloque oficialista, señora Verónica Vivo. Gracias, señor presidente. Es para pedir el tratamiento sobre tablas del punto 1 de la sesión especial del día de la fecha. Perfecto. Bueno, punto número 1 en la sesión especial es al efecto de ratificar lo dispuesto por el mismo, por el DEM en este caso, del decreto 591 del año 2020. Los que estén por la afirmativa para tratar sobre tablas pueden levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Vamos a dar el procedimiento al tratamiento de la ratificación del decreto dispuesto. Tengo la palabra. Tiene la palabra señora Verónica Vivo. Gracias, señor presidente. En el decreto 792, en su artículo 9, establece el aislamiento social preventivo y obligatorio para determinados partidos, aglomerados, provincias, que verifiquen en forma positiva los parámetros epidemiológicos y sanitarios que la norma instruye. En el caso del Departamento General San Martín, nuestro departamento se encuentra encuadrado en ese aislamiento, en un cambio desde el distanciamiento que estábamos, pasamos al aislamiento, lo cual implica una serie de recomendaciones y cuestiones más estrictas a cumplir en estos 14 días que nos demanda hacia adelante, que tiene que ver con algunas restricciones. En función del decreto nacional, el gobernador de la provincia dictó un decreto, el 714, en donde queda también avalando lo dispuesto por el presidente, determinando algunas actividades prohibidas en los departamentos que pasamos al aislamiento. El aumento de contagios en nuestra ciudad no cesa, en la región tampoco, por lo tanto nuestra capacidad de infraestructura sanitaria está casi al límite. Esta mañana nos contaba el doctor Arroyo que hace un día, las camas de terapia, que son 26 del hospital, 25 estaban ocupadas. Hubo dos altas de la terapia que siguieron en sala común atendiéndose, y hubo 2 fallecimientos, lamentablemente, lo que implica que hoy tenemos 5 camas solamente de terapia intensiva dispuestas para toda la región, y la verdad que es insuficiente. No hay posibilidades si seguimos de esta manera, posibilidades de atender a las personas que así lo requieran. De parte del municipio, de las áreas de seguridad ciudadana, salud, inclusión social y territorio, que son los que más activamente están en el trabajo de la lucha contra el COVID-19, hay más de 80 agentes municipales contagiados o en aislamiento, que por lo tanto no pueden cumplir sus funciones. Por lo tanto, se resienten algunos espacios de trabajo. Bueno, con todas estas cuestiones y para evitar la circulación masiva de las personas y evitar la propagación del virus, hoy también nos decía Arroyo, lo mejor que hay que hacer es detectar tempranamente cuando hay un paciente, una persona con COVID, aislarla de manera inmediata, y esto permite frenar la circulación del virus. Por lo tanto, se va a hacer todo el esfuerzo en lo que son las campañas para detectar precozmente. De hecho, recién contábamos que de los 60 test que se hicieron en el día de hoy en la asistencia pública, de personas que voluntariamente asistieron ante la preocupación de tener algún síntoma, de los 60, 50 han dado positivos, lo que indica que la gente sabe detectarse los síntomas o la preocupación y va a consultar de manera inmediata. Por otra parte, en las clínicas privadas están haciendo entre 40 y 50 hisopados diarios, lo cual implica que hay mucha gente, incluso con COVID positivo, que aún no lo sabe y que está circulando aún por la ciudad buscando su resultado.
También se ha acordado en el día de hoy facilitar estos test para que de manera gratuita lo puedan hacer las instituciones privadas de la ciudad para poder, bueno, facilitarles este trámite a todas las personas que aún teniendo mutual deciden pagar de manera privada este estudio. Así que bueno, con el decreto que se dictó el día de hoy y que estuvimos reunidos esta mañana en el Departamento Ejecutivo los presidentes de bloque, a fin de, bueno, tomar conocimiento de cuáles eran las medidas, si bien ya sabíamos las que había tomado el gobierno nacional y la provincia, poder revisar, incluso hubo algunas sugerencias y algunos cambios que ya constan en el decreto que vamos a estar aprobando en este momento. Así que para hacer rápidamente lo que el decreto manifiesta y que a partir del día de hoy en nuestra ciudad las actividades que quedan prohibidas, en el artículo 1 se establece la prohibición mientras dure la vigencia de esta normativa, las actividades gastronómicas, bares, restaurantes, café y comedores en modalidad presencial, también las escuelas de danza, canto, teatro, las reuniones sociales y familiares que ya venían prohibidas, los centros de formación profesional y academias de oficio presencial, que en nuestra ciudad no tenemos ninguna academia de oficio que esté trabajando de manera presencial, los natatorios, gimnasios, los salones de fiestas y boliches que se habían adaptado a la nueva modalidad de bar o restaurante, y también los cultos. En el artículo 2 se estipula que todas las actividades económicas, recreativas y las demás que se encuentran autorizadas deberán desarrollarse en el horario de 8 a 20. La idea de circunscribir todo a ese horario es para que de las 20 a las 6 de la mañana no haya circulación de personas, solo delivery y takeaway. También en el artículo 2 se plantea la aplicación de las sanciones estipuladas en la ordenanza 7.352 y 7.353 que este Consejo aprobó y que tiene que ver con las sanciones para el no cumplimiento de todo lo que tenga que ver con la cuarentena y el aislamiento. En el artículo 3 se recomienda a todas las actividades autorizadas, a los efectos de evitar la circulación de los empleados fundamentalmente, que puedan tener un horario laboral de manera interrumpida para evitar que los empleados vayan y vengan en 4 oportunidades a su trabajo. Eso es una recomendación. En el artículo 4 se exceptúan las previsiones contenidas en el artículo 2, las siguientes actividades. Los comercios habilitados bajo el rubro farmacia, urgencias médicas, expendio de combustible, y las industrias dedicadas a la producción de alimentos e insumos de la industria alimenticia. También se exceptúan los comercios de roticería, bares y comedores solo en la modalidad delivery takeaway hasta las 23 horas. También se exceptúan los espectáculos artísticos por modalidad de streaming hasta las 23 horas cualquier día de la semana, haciendo uso de las indicaciones de bioseguridad establecidas por el protocolo. También lo dije hace un momento, en el artículo 5 se restringe la circulación de personas desde las 20 hasta las 6, pudiendo permanecer abiertos solo aquellos lugares que se encuentran exceptuados en el artículo 4. También se pide el fortalecimiento de las acciones de vigilancia con el fin de detectar de manera temprana los casos, esto que contaba hace un momento que planteaba el doctor Arroyo, para permitir la atención adecuada de los pacientes de manera rápida. También se instruye a la Secretaría de Salud para que efectúe un seguimiento permanente de las instituciones que alojan las poblaciones vulnerables frente al COVID, como las residencias geriátricas, institutos, centros de discapacidad, hogares, centros de diálisis, todo lo que es espacios cerrados, que en esta oportunidad el gobernador transfiere esa responsabilidad de seguimiento a los municipios, por lo tanto es una nueva responsabilidad que asumen los departamentos ejecutivos. En el artículo 8 también se instruye a la Secretaría de Salud para garantizando
el cumplimiento de los protocolos, la notificación de los casos sospechosos y de los fallecidos en el Sistema de Información Sanitaria SISA. De allí están trabajando también para que desde ese sistema se vincule con el ciudadano digital, para que todo lo que es casos detectados puedan recibir, incluso en el CIDI de cada una de las personas, toda la información referente al aislamiento que debe hacer, a toda la cuestión que la cuarentena le va a permitir hacer, incluso les van a estar notificando a través del CIDI cuando tienen el alta otorgada. Con esto de que cada vez hay más casos, tienen que dejar de trabajar de manera artesanal, como contaba esta mañana la doctora Ortega, y dejar de ir escribiendo y traspasando para poder hacerlo directamente en el sistema y que se puedan vincular los sistemas para agilizar la información, la detección y el aislamiento de manera prematura. El gobernador en el boletín oficial de hoy, cuando publica el decreto 714, en el artículo 3, instruye a las áreas competentes del gobierno de la provincia para formalizar programas de asistencia a las actividades referidas en el artículo 1 para poder hacer algún programa de contención para quienes tengan que permanecer de manera cerrada. Y es así que esta mañana se incorporó el artículo 9 en el decreto, en donde se instruye a la Secretaría de Economía y Modernización a implementar el acceso específico en la web de la municipalidad por intermedio de un formulario digital para poder ir relevando y poder facilitarle a los comercios que deban estar cerrados para poder tramitar estos beneficios que la provincia está poniendo a disposición. En el artículo 10 se estipula que en el caso de incumplimiento de lo dispuesto en el presente instrumento serán aplicadas las sanciones de las ordenanzas 7.492 y 7.493. Sabemos que estamos pasando un momento muy difícil como ciudad, como comunidad, como provincia, y es cuando más tenemos que cuidarnos, cuidar y transmitir mensajes de manera unánime. En algunas cuestiones está claro que no compartimos la misma visión de cómo trabajar en la pandemia o cómo trabajar en lo que es la cuarentena, pero creo que la sociedad nos está mirando también. No es fácil para ninguno de nosotros tomar medidas restrictivas. Está claro que no es fácil porque sabemos lo que también implica para los comercios no poder abrir y quienes tienen empleados y todas las cuestiones que atender. Pero sabemos también que la cuestión sanitaria nos está excediendo. Sabemos que todos los municipios de la provincia de Córdoba han adherido de manera unánime a estas medidas, sabiendo que es la mejor alternativa para poder aplanar la curva en lo que se viene. No tenemos posibilidades de más cobertura de salud, de nuevas camas o de nuevos médicos. Es increíble cómo los médicos y el personal de salud se están enfermando y están quedando aislados, están quedando fuera de servicio o están falleciendo. Por lo tanto, es muy difícil y no es atender solo lo sanitario y dejar de lado la cuestión económica. Creemos que es un momento en donde todos nos tenemos que apoyar para poder salir adelante. La única forma de salir de situaciones tan complicadas es pensando todos que unidos y trabajando juntos podemos salir adelante. Esperemos que en 15 días podamos haber visto que ha mejorado la situación, que podemos tener más camas disponibles, que no tengamos tanta circulación de virus. Tal vez en 14 días es insuficiente. Tendremos que ver cómo va para adelante. De igual manera, hoy nos decía Arroyo, si son 10 personas menos que se mueren, es mucho, dice. No tienen ni idea lo que significa para esa persona y para esa familia. Y está claro que es así. Nadie quiere una muerte en la familia o pasarla mal como la están pasando tantas familias encerradas padeciendo esta enfermedad. Así que, presidente, con esta fundamentación y sabiendo que no es una medida
lindas para la sociedad, para entender, para interpretar, pero creemos que es necesaria en este momento tener que tomar. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal Vivó. ¿Hay alguien que quiere hacer uso de la palabra? Concejal López. Gracias, señor presidente. Bueno, sin duda que un poco para reflexionar, nos ha tocado un momento muy difícil a todos los que estamos hoy aquí, y es un momento histórico para Argentina y para cada uno de nosotros. Realmente uno o yo por lo menos, cuando me hice la idea de llegar al Consejo Deliberante, nunca imaginé esta situación, ¿no? Uno imaginaba los proyectos que traía, las cosas que podía aportar a la sociedad como para mejorarle la calidad de vida a los vecinos, con errores y con virtudes, partiendo de la base que nadie tiene la verdad absoluta en nada. Y hoy casi nos preocupa este tema y nos tiene casi en constante diálogo este tema de la pandemia. Creo que esta semana nos hemos reunido varias veces, con diferencias, con discusiones, conversando de este tema, con visiones totalmente distintas, pero que son respetables. Yo creo que ya hemos diagnosticado bastante la situación y es hora de tomar decisiones. Y en cada decisión que se toman, seguramente, cuando uno es gobierno, cuando tiene esta responsabilidad, las decisiones que se toman no siempre le cae bien a un sector o le puede caer bien a un sector y mal a otro, sin duda. Pero de eso se trata las decisiones que uno toma. Para eso es gobierno. Muchos gobiernos han pasado y seguramente había decisiones que no me gustaban, pero bueno, las hemos tenido que aceptar. Pero existe, a mi criterio, una palabra que es un concepto, mejor dicho, que es el bien común. Uno cuando es concejal o está en una tarea de este tipo que nos toca con esta responsabilidad, tenemos que pensar en el bien común. El bien común es el bien de todos, más allá de algunos sectores que seguramente hasta pueden tener la razón, pero uno trata, o por lo menos es mi concepción, ¿no?, de cuando uno tiene que determinar y tomar algunas decisiones. Es decir, ver el bien común. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad, ¿no? Más allá que uno tenga un rol distinto como oposición, como oficialismo, como minoría o como gobierno. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad, sin duda, en el lugar donde nos toque. El intendente tiene la responsabilidad mayor, que es manejar este barco y manejar esta crisis, y liderar la crisis. Realmente, cuando hay situaciones de crisis, siempre hay una persona, en este caso, que es el intendente, tiene que liderar la crisis, porque es muy fácil muchas veces, cuando las cosas están bien, cuando hay digamos, proyectos que vienen y que se pueden hacer, bueno, y en la cuestión de todos los días, pero el verdadero líder se ve cuando realmente hay una crisis. Y todos tenemos responsabilidad, ¿no? Qué sé yo, se me ocurre pensar en la secretaria de Economía, que en este tiempo tendrá la responsabilidad de asistir a los sectores económicos que hoy están pasando por este momento. Como creo que también, y que realmente que estas ayudas económicas y que esa visión que se pueda tener, ese es el rol de ella, ¿no? Y ese rol lo tiene que cumplir a rajatabla, estando atenta a los sectores de la economía que van a sufrir para llegar a esos sectores y poderles dar una mano, ¿no? Como también el secretario Tati Rodríguez, que estará a cargo del control, va a tener que poner un poco de, no digo que no lo ponga, pero
un poquito más de, o sea, esta es la cuestión, como también la secretaria de Inclusión Social, que tendrá seguramente que llegar a los sectores vulnerables, porque no solamente hay sectores que hasta la comida en la mesa le falta. Situaciones complicadísimas, como el secretario de Salud, que también tendrá su responsabilidad, y nosotros los concejales, que también tenemos responsabilidades, responsabilidad de tomar decisiones, inclusive hasta en la disidencia son buenos los aportes, porque nadie tiene la verdad absoluta, y yo hasta en la disidencia creo que estamos colaborando en esto. Nosotros este bloque va a acompañar porque creemos que estas normativas van en concordancia con lo dispuesto por el gobierno nacional y el gobierno provincial. Y bueno, sin duda creemos que estas medidas, y esperemos que estas medidas, como dijo la concejal Vivo, dentro de 15 días mejoren la situación. Uno cree y espera. Reitero que la verdad en este tema pareciera que no la tiene nadie, o una verdad relativa. Quiero terminar, porque hay una parte que yo hoy lo comentaba con los concejales cuando estuvimos, hay algo que de pronto nos olvidamos, que son las víctimas de este virus, ¿no? Que son aquellas personas que lamentablemente ya no están más y no tienen la posibilidad ni de abrir un negocio, ni de tener porque esto va a pasar, seguramente en algún momento va a pasar. Y le quiero rendir un homenaje a esa gente que lamentablemente no va a estar ese día después que pase toda esta tormenta de este virus maldito que no solamente nos ha tocado a nosotros como argentinos, sino a todo el mundo. Y nada, seguir aportando lo que uno pueda desde nuestro lugar. Tenemos responsabilidad de la gente seguramente, inclusive hasta con la disidencia. Yo siempre digo que la disidencia es buena en estas cosas y no vamos a juzgar a aquellos que piensen distinto que nosotros, porque tan valorable lo que uno piensa como lo que piensan distinto que nosotros, y bueno, hay que tenerlo en cuenta. Solamente la historia o el tiempo, cuando pase, nos dará la razón. Lo importante es que acá yo no me preocupo a ver quién tiene la razón. Yo me preocupo más para que esta enfermedad, que este virus, no se lleve a los seres queridos nuestros, y que de una vez por todas salgamos y bueno, ya va a haber tiempo para discutir algunos otros temas. Bueno, les agradezco a todos y gracias, señor presidente, por otorgarme la palabra. Gracias, señor concejal Daniel López. ¿Hay algún? Karina, bien. Tiene la palabra la concejal Karina Brun. Gracias, señor presidente. Nuestro bloque no va a acompañar la ratificación de este decreto del Departamento Ejecutivo que establece nuevas restricciones para nuestra ciudad en función del DNU nacional y el decreto provincial. El viernes, a través de un nuevo anuncio, el presidente de la Nación, bajo pretexto de disminuir la circulación, dispuso que nuestra ciudad, entre tantas otras de la provincia, en total 6 departamentos, sufriera un retroceso de fase, imponiendo ahora el aislamiento social obligatorio y prohibiendo numerosas actividades como la gastronómica, los gimnasios, las academias, entre otras. El sábado, el gobernador de la provincia decidió adherir a esas medidas, disponiendo un decreto en igual sentido, a pesar de que el DNU nacional, en su artículo 33, le daba la posibilidad, como así fue en otras provincias, de mantener o no esas flexibilizaciones previas. Y cito como eso los ejemplos de Santa Fe y Mendoza. Y como no podía ser de otra manera, porque así fue a lo largo de estos casi 7 meses, el municipio en nuestra ciudad se limitó a copiar y pegar las disposiciones nacionales y provinciales, ahora dictando un nuevo decreto, que es el que se trae a tratamiento, el 591, estableciendo la vigencia por 14 días de estas nuevas prohibiciones laborales.
Nosotros creemos, como lo hemos dicho muchas veces, que se está cometiendo nuevamente un error, una injusticia con los mismos sectores de siempre, que son los castigados, que se les prohíbe trabajar como si ellos fueran los responsables de los contagios o de que el virus circule. Nadie reconoce la realidad sanitaria de la ciudad, que es preocupante, que es compleja, pero también lo es la situación económica con profundas consecuencias sociales, que además profundiza la situación de la salud en su totalidad, no solo la referida al COVID, que como para algunos parece ser que elegir salud es solo elegir COVID, y hay un montón de otras consecuencias, tanto en la parte pública como en privada, y que se están agudizando en el sistema de salud. Y el viernes, livianamente, el presidente, cuando dio a conocer las nuevas medidas, dice que hay que hacer acá en el interior del país lo mismo que se hizo en el AMBA. Y me parece que o no le avisaron al presidente o se olvidó, porque desde que empezó allá por marzo para acá, esta maldita historia de la pandemia y las medidas que como consecuencia para la administración de la cuarentena se fueron dictando, tanto en Nación como en la provincia y el municipio, durante estos casi 7 meses, se fueron aplicando, salvo en la última parte donde hubo alguna flexibilización, las mismas restricciones que en el AMBA. Nos trataron de la misma manera. Siempre se midió la realidad de las medidas y su aplicación en función de esa realidad. Y hubo momentos en que acá no había un solo contagiado y sin embargo no se nos permitía hacer nada. Durante meses nos prohibieron todo tipo de actividades en base a una realidad ajena. Pero también nosotros señalábamos que el municipio no cuestionó nunca esa forma de administrarla. La acató sin cuestionar, no hizo uso de su autonomía municipal y cuando la pudo hacer eligió acatarla. Y siempre decía lo mismo, es porque lo dispone la nación o porque lo dispone la provincia. Y nunca administró y resolvió lo que pasaba en la ciudad en función de la pandemia de acuerdo a esta realidad local. Y esa es una responsabilidad que el municipio debe asumir, porque es un error cuyas consecuencias estamos pagando hoy y hace que sea prácticamente imposible obtener los consensos sociales necesarios para imponer restricciones cuando ahora la cosa se puso compleja en materia de salud. Ya no hay margen ni social ni económico para eso. Pero además, en el mientras tanto de que esto pasaba, también hay que resaltar el déficit que hubo y que hay de parte del municipio en el ejercicio de los controles municipales, en los ámbitos donde sí se dieron y donde sí proliferaron los contagios, que fueron y que son las reuniones sociales clandestinas y el uso del espacio público. Bastaba ver ayer lo que era la costanera y la falta de control. Y si alguien, y hoy lo hablábamos en la reunión, pudiera explicarle a algunos de estos sectores que ahora les prohibimos trabajar por la norma que se va a sancionar, a los gastronómicos, a los gimnasios, a las guarderías, a la gente de los teatros, de las academias, de las canchitas de fútbol, a los dueños de los salones, de los infantiles, que mientras ellos no lo dejamos trabajar, mientras no los dejamos llevar adelante sus actividades, las costaneras explotan de gente, no hay nadie que ejerza ningún tipo de control. Entonces, ¿con estas medidas realmente creen que se va a bajar la circulación que dicen que quieren bajar? Con esta norma no estamos prohibiendo las actividades recreativas, o sea que esta misma persona a la que le estamos diciendo que no puede trabajar, podría ir a pasear todo el día hasta las 8 de la noche, usar el espacio público, pero no le podemos decir que trabaje. Si había alguna medida para tomar de restricción, era en esas cuestiones y no en los ámbitos laborales. Y acá entra a ver lo que es cierto y todos destacamos que debe llevarse adelante, que es el ejercicio responsable de la ciudadanía y con una enorme responsabilidad social individual que implica, además de la importancia de sus consecuencias, la empatía, la solidaridad con el otro, porque si se hacen las cosas bien, más gente puede llevar sus actividades normales. Pero también es cierto que no podemos trasladar a cada habitante la responsabilidad o el peso de toda la responsabilidad en el cuidado y la prevención. Y el principal responsable de ese cuidado y de esa responsabilidad es el Estado, en este caso el Estado municipal. Es él
el que tiene la obligación y que debe ejercer la mayor y principal responsabilidad, que es que hacer que las normas se cumplan. Además de esto, también hubo falencias en la parte de lo que hace a testeos. No sé, mal no recuerdo, hace de mayo que venimos diciendo la necesidad de establecer una estrategia de testeo, que recién ahora se está abordando y que podría hacer que nos anticipáramos a la circulación del virus al captar al quien está contagiado o quien posee la enfermedad. Tampoco realmente se fortaleció como debía el sistema sanitario en lo que hace infraestructura y a recursos humanos. En los argumentos del decreto municipal también se habla de que en la ciudad hay más del 90, 95 o 97, ya no me acuerdo, pero es por ahí, por ciento de actividades comerciales que están habilitadas. Y esa es una verdad a media, porque si bien es cierto que hay muchas actividades habilitadas, es cierto que no todas ellas lo han sido desde el inicio de este problema, desde el inicio de la cuarentena. Hay muchas que si se cuentan entre las idas y vueltas no han funcionado más de 30 o 40 días. Hay algunas que nunca trabajaron y que no sabemos cuándo van a volver a trabajar. Y para cada una de esas realidades es el 100% de lo que no permiten trabajar. ¿Y a esto qué le sumamos? Que no ha habido una real ayuda del Estado provincial y municipal desde lo económico para hacer que esa gente pueda soportar sin trabajar. Le decimos que no trabajen, pero tampoco le hacemos llegar la ayuda. Hoy mismo se reconoció en las reuniones que municipalmente no había llegado un solo peso de ese famoso decreto 440. Y hoy también sabemos que la ayuda que dijo el gobernador el sábado que van a llegar, la máxima que se va a otorgar es de 40.000 pesos por única vez. Si alguien cree que puede paralizar su actividad con una ayuda de esa, ¿es posible? Yo le pregunto si ustedes podrían llegar a fin de mes sin cobrar su sueldo y mantener sus actividades, su casa, sus realidades, sus empleados. Y no sé cómo van a hacer para preservar, además de su negocio, sus fuentes laborales o las fuentes laborales y toda la familia que hay detrás. Nosotros siempre hemos sostenido que hay que aprender a vivir con este virus, porque la realidad lo indica, porque una cosa era al principio cuando todo era nuevo y no sabíamos, pero probado está que esto viene para largo. Nadie sabe cuánto va a durar, nadie sabe cuándo va a haber un tratamiento, una vacuna. Y hasta recién un poco lo reconocía la concejal Vivó. ¿Sirven estas medidas para 14 días? ¿Qué va a pasar dentro de 14 días? Con este criterio que hoy se toma para tomar esta medida, ¿el 25 de octubre van a volver a trabajar o es lo más probable que esto se siga agudizando y le sigamos prohibiendo o quizás acentuando más actividades? Creemos que hay que tratar de abrir la cabeza, convivir, aplicar protocolos, aplicar los cuidados sanitarios, ser innovadores y creativos en las medidas, permitirle, por ejemplo, a los gastronómicos el uso del espacio público, que puedan trabajar en las veredas o crearles espacios especiales. Y hoy, hace un rato en la previa un poco también Luis lo adelantaba, hoy sale un artículo, o trascendió mejor dicho, un artículo del encargado para Europa de la Organización Mundial de la Salud, donde reconoce un organismo que ha tenido muchos ida y vuelta en esta pandemia, pero que termina reconociendo que la cuarentena ya no sirve. Y lo leo textual porque dice: le pedimos a los líderes que dejen de usar el confinamiento como el principal método para controlar la enfermedad. Tienen que desarrollar mejores sistemas. En vez de aplicar cuarentenas, es preferible tener planes de rastreo y hospitalización. El único momento en el que creemos que un confinamiento está justificado es para ganar tiempo para reorganizar, reagrupar, reequilibrar los recursos y proteger a los trabajadores de la salud que están agotados, pero en general preferimos no hacerlo. Las políticas de bloqueo actuales están produciendo efectos devastadores en la salud pública a corto y a largo plazo, y los invito a que lean ese documento que habla cómo ha crecido la desnutrición infantil, la mortalidad en distintas patologías, la pobreza que se va a duplicar mundialmente. Y lo dice también claramente el documento, dice: no necesitamos elegir entre vidas y medios de subsistencia o entre la salud y la economía. Ese es un falso dilema. Nosotros venimos sosteniendo esto desde siempre, ustedes lo saben, lo hemos expresado de diversas formas. En cada oportunidad que se ha tratado y en cada oportunidad que ha habido una norma como esta, hemos intentado acompañar la mayoría, pero en último tiempo venimos señalando que ya esta no es el camino para seguir.
Y si quizás desde el principio el municipio, en pleno uso de su autonomía, hubiera tomado medidas de acuerdo a la realidad local, hoy quizás sí se podrían haber logrado los consensos tanto en el sector de la política como en el sector comercial o industrial para sostener medidas que aún fueran más duras que esta. Pero esta cuarentena eterna que nos encerró cuando no debía, ya hace insostenible seguir planteando medidas como estas. La gente necesita trabajar no solo por su economía, por su salud física y por su salud mental. En lo demás, nosotros siempre vamos a estar para el diálogo, y lo hemos probado estos días, con las diferencias o no, y siempre vamos a estar dispuestos en la búsqueda de soluciones que le permita a los villamarienses transitar esta crisis de la mejor manera posible. Pero creemos que los caminos que están eligiendo son los equivocados. Por eso es que adelanto el voto negativo de todo nuestro bloque a la ratificación del decreto 591. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal Karina Bruno. ¿Hay algún otro concejal que desea hacer uso de la palabra? Bien, visto que no es así, vamos a proceder a votar. Y lo vamos a hacer primero en general y luego en particular. Bien. En general, para aquellos que estén en la ratificación del decreto de orden, sírvanse levantando la mano. Aprobado por mayoría. En particular, artículo primero, aprobado por mayoría. Artículo segundo, aprobado por mayoría. Artículo tercero, aprobado por mayoría. Bien. Queda aprobado por mayoría el artículo 591 del 2020, por lo cual, en razón de que no hay ningún otro tema a tratar en esta sesión especial, luego de arriar nuestra enseña patria, vamos a dar por finalizada la sesión del día de la fecha. Señor secretario.